La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a seguir nuestro comentario de este inicio de la primera carta del apóstol San Pedro. Nos quedamos en el versículo 7 de esta bendición, oración de la que hablábamos, a través de la cual el autor agradece a Dios por lo que ha hecho en la comunidad y al mismo tiempo invita a la comunidad a crecer en su perseverancia, tratando de entender desde el horizonte de sentido, es decir, del proyecto de Dios a largo plazo, la situación que ahora están viviendo. Y eso hace referencia el versículo 7, fue donde nos quedamos en el podcast anterior. Nos dice el texto: así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más preciosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, honor y gloria cuando se revele Jesucristo. Ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con gozo indecible y glorioso, ya que van a recibir como término de su fe la salvación personal. Palabra de Dios. Y en otras ocasiones hemos comentado que cuando la Sagrada Escritura habla de prueba, a veces con distintos términos, sin lugar a dudas, combate, prueba, no está describiendo lo que muchas veces entendemos en el lenguaje coloquial como una prueba. Sobre todo se instaló un poco en la conciencia religiosa que Dios prueba en el sentido de a ver si valemos su salvación o si nuestro esfuerzo alcanza para que nos escuche o nos salve o nos acompañe en la vida. En fin, es como si la prueba demostrara nuestra valía, nuestro valor. Y eso de entrada pues es una herejía. El Dios revelado en Cristo nos ama porque somos imagen suya. Fuimos creados con este principio de bondad. Como hemos dicho en otras ocasiones, esta capacidad de poder llegar a ser plenamente imagen de Dios, lo que los maestros en el espíritu llaman el proceso de semejanza, para poder o para hacer referencia a aquel texto del Génesis, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El proceso de semejanza es permitir que esa posibilidad que tenemos de vivir en Dios y desde Dios, transmitiendo pues la esencia que nos transmitió, más que esencia, la capacidad de amar a la manera de Dios que hemos recibido por participación, en la medida en que le dejamos que forme parte central de nuestras vidas. A través de eso vamos alcanzando la imagen. Para llegar a esa imagen, para recorrer nuestro camino de semejanza, pues tenemos que ejercitarnos, como diría San Ignacio. Es decir, realizar actos concretos, es decir, encarnar en el tiempo y el espacio nuestra capacidad de poder ser amor en medio del mundo. Y esto se alcanza desde luego aprendiéndoselo a Dios, abriendo la conciencia para percibir concretamente cómo nos acompaña y nos ama, pero al mismo tiempo aprovechando las oportunidades que nos da el entorno, los concretos de nuestra vida, para poder de la misma forma amar y servir a nuestros hermanos y hermanas. A esa prueba hace referencia el texto. En el caso de estas comunidades en situación de persecución, pues lo que intuye es que si pueden o están invitados, si toman, digámosle así, guardadas proporciones, si toman el reto de dejarse sostener por el amor infinito de Cristo, el Señor a quienes están vinculados, tal como aparece en los primeros versículos que comentamos, entonces podrán encarnar ese amor en su relación, inclusive con las personas que les están persiguiendo, con las personas que les rechazan.
van a poder refinar su capacidad de amor, siguiendo este paralelo que utiliza el autor de cuando se refina el oro, ¿no?, en el crisol, cuando se funde para que la escoria, lo que le sobra, lo que no es oro, quede en el fondo y el oro se purifique. Bueno, el amor también se purifica a través de estas pruebas, entendidas como oportunidades concretas de ejercitarse, de consolidarse en esta que, como decíamos, es nuestra vocación, nuestra imagen divina. Poder amar para crear y recrear como Dios nos enseña a hacer. La segunda parte, ya el versículo 8, subraya cómo la comunidad, aunque no fueron testigos presenciales del paso del Señor Jesús por el mundo, como lo fue el autor, que se presenta como Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, aunque las comunidades no hayan caminado por el mundo con el Señor Jesús, de todas maneras, sin haberlo visto, creen en Él, es decir, confían en Él. A mí me gusta subrayar que sí hay un elemento de constatación, aunque no tengan o no hubieran tenido a la persona concreta, material del Señor Jesús frente a ellas y ellos, sí que lo conocían, sí que percibían cómo les iba sanando, cómo se había convertido en una presencia, en una parte de sus vidas, y a eso hace referencia este creer, esta fe, esta confianza. Cuando se acercan al Señor, lo dice tal cual el versículo 8, se alegran con gozo indecible y glorioso. Sobre todo porque van experimentando que van recibiendo ya de manera concreta esto que solemos llamar la salvación personal. La transformación de la interioridad del alma, de la situación de esclavitud o de encierro o de la tiranía del ego y sus vicios, a la libertad absoluta de quienes, habiendo sido sanados por el Señor Jesús, pueden amar de la misma manera. A partir del versículo 10 describe en qué consiste esta salvación. Nos dice el texto que leemos por primera vez. Esta salvación ya fue objeto de la búsqueda y de las investigaciones de los profetas que profetizaron la gracia que ustedes iban a recibir. Investigaban para averiguar el tiempo y las circunstancias que indicaba el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos, y anunciaba anticipadamente la pasión de Cristo y su posterior glorificación. Palabra de Dios. Es decir, desde antiguo, la humanidad y en particular estos profetas, personas que se habían dejado conducir por el Espíritu, que habían desarrollado una sensibilidad particular para sentir lo que Dios sentía y por lo tanto para dar la palabra de Dios, el sentir de Dios ante lo que se desarrollaba frente a ellos, lo que se ha llamado tradicionalmente el juicio de Dios sobre el mundo. Pues estos profetas, como dice el texto, movidos por el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos, anunciaron anticipadamente esta gracia. Como hemos dicho en otras ocasiones, el Señor Jesús, la entrega de su vida, empezando por la encarnación, el asumir nuestra condición humana, para humanamente que esto era necesario, como bien nos recuerda San Ireneo, lo que no se asume no se puede redimir. El Señor asume nuestra condición humana para así humanamente sanarnos de nuestras heridas, asumir sobre sí nuestras heridas para liberarnos de esas heridas. Y, como ya comentábamos, uno de los temas centrales de este autor, a través de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Como dice el texto, su posterior glorificación. Termina diciendo que a ellos les fue revelado que aquello que anunciaban no era para ellos mismos, sino para el bien de ustedes. Y ahora han recibido el anuncio de este mensaje por obra de quienes, inspirados por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia que los ángeles querrían presenciar. Con eso termina esta exhortación a la esperanza cristiana. Mañana seguimos con la segunda parte de este primer capítulo de la primera carta de Pedro. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.
Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.